Muy pero muy buenas noches para todos, bienvenidos. Comenzamos con agenda abierta y hay mucho para conversar en este primer tramo, primer bloque de nuestro programa, y estamos junto a un integrante del Ejecutivo Comunal o del Gobierno de Canelones, coordinador del Vértice Institucional. Pedro Irigoyen, ¿cómo le va? Buenas tardes, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Renzo? Muchas gracias por la invitación, un saludo como siempre para toda la audiencia que nos conocemos hace largo rato, veníamos conversando de eso. Tú hacías alguna mención sobre mis prácticas al venir o no venir cuando era alcalde, entonces quiero reivindicarme y decir que siempre estoy. Pero es que ha pasado por todas las facetas, alcalde, sí, diputado, integrante del Ejecutivo. Yo lo que te decía es que cuando era alcalde me quedaba mucho más cerca. Bueno, ahora que estoy en Canelones, o sea, se complica un poco más. Me queda un poco más lejos. Bueno, pero como coordinador del Vértice Institucional hay mucho para conversar, porque bueno, se habla o se titula con que enero, shock de obras de la Intendencia. ¿Cómo es eso? Y bueno, lo venimos trabajando desde aquella primera presentación, tú te acuerdas bien, Renzo, en la Junta Departamental, cuando planteamos el endeudamiento por 80 millones de dólares, donde obviamente había una serie de obras de infraestructura, de conexión con Montevideo, caminera rural, etcétera, que se planteaba para bueno, justamente ocupar esa inversión. Con el concepto de la obra pública, la intervención en infraestructura, el crecimiento sostenido del departamento, la salud económica de la Intendencia, dicha por propios y ajenos, sobre la posibilidad de tomar esa deuda. En aquel momento la decisión política fue distinta, la decisión política vino de torre ejecutiva y plantearon no acompañarnos en ese fideicomiso, y tuvimos que reformularlo. Y a partir de esa reformulación ya tomamos dos decisiones. Primero, que sí volvíamos a plantear, que pertenecía a ese monto núcleo duro de obra necesaria. Nosotros entendíamos que toda obra era necesaria, la que planteábamos en el endeudamiento de 80, pero bueno, el legislativo nos planteó bajar ese monto, fuimos a 44 y a partir de ese momento lo que no quisimos fue perder más tiempo, porque perdimos entre una presentación y la otra cerca de 8 meses. Y una gestión de 5 años, que esta gestión además no es de 5 años, porque por la pandemia es más corta todavía, esa cantidad de meses nos parecía que no podía ser rehén la ciudadanía de los tiempos políticos, por más que la actividad política sea totalmente loable, necesaria, y la reivindicamos y la defendemos, pero los tiempos son los tiempos para cualquier actividad. Por eso empezamos a trabajar inmediatamente con el armado de los pliegos, para cuando estuviésemos en todas las condiciones, apretar el botón y que las licitaciones se largaran, y no empezar ahí con ese proceso. Tuvimos muchas semanas de conversación con la banca privada y con la banca pública para ver qué se nos ofrecía en cuanto a cómo tomar ese endeudamiento. El intendente lo anuncia hace relativamente pocos días, cómo se iba a tomar ese préstamo, que es a partir de la banca pública, del Banco República, quien le da a la Intendencia de Canelones los 44 millones de dólares a pagar en 17 años, y una tasa bastante menor que la que estábamos autorizados por la Junta Departamental, pero como veníamos con ese trabajo previo, podemos decir que, confirmado eso por el señor Intendente, se aprieta el botón, se largan las licitaciones y a partir del cierre de la licencia de construcción ya vamos a estar haciendo obras que venían de licitaciones anteriores y lanzando las que ya tenemos. Las licitaciones anteriores se pueden ampliar, es el concepto técnico, se amplían, y la financiación de esa ampliación es por fideicomiso. Por lo cual, trabajo que ya venía, trabajo específico que se venía haciendo antes, se puede ampliar, financiar por fideicomiso y lograr más rápido las obras. ¿A qué responden las más importantes? Hablo de vialidad, alumbrado, obra de infraestructura, mantenimiento de las anteriores, bueno, un desglose de esto que acabo de plantearle, Irigoyen. Mantenimiento lo hacemos con recursos propios, no vamos a tocar fideicomiso para el mantenimiento. Alumbrado, nosotros pagamos el alumbrado nuevo con el ahorro energético a partir del cambio de matriz, es decir, pasamos de sodio a LED y eso nos permite año tras año seguir instalando nueva luminaria y por decir de alguna forma el recibo de la UTE sea cada vez más chico. La eficiencia energética en la Intendencia de Canelones ha dado muchos resultados, inclusive fue premiado, y lo puedo decir con total tranquilidad, fue en el periodo pasado, entonces no es autobombo, la Intendencia de Canelones fue premiada en ese sentido. Después lo que tenemos como importante es el concepto de consolidación de barrio.
en la Intendencia de Canelones, la consolidación de barrios se entiende por un montón de servicios que recién mencionábamos, como el mantenimiento, como el alumbrado, con otros, como la gestión ambiental, los residuos pluviales. Pero hay una obra dura para hacer, que es justamente trabajos hidráulicos, pavimentación, que con recursos propios de la Intendencia, la verdad que son mucho menores las posibilidades de intervenir en mayor territorio. Entonces, con eso como base, la consolidación barrial, es decir, elijo esta zona, que por ahora el departamento está cada vez más pintado de barrios consolidados, y bueno, mejoró los pluviales, trabajo sobre la recolección de residuos, alumbrado, pavimento y los demás servicios aledaños. Y eso es la consolidación barrial. Ahí hay cerca de 30 de los 44 millones de dólares que están destinados a eso, a que en el departamento, salvo Ciudad de la Costa, que tiene otra financiación, no es por discriminar a Ciudad de la Costa ni mucho menos, sino que tiene otra financiación y mucho más trabajo, salvo Ciudad de la Costa, todos los municipios del departamento se van a ver afectados positivamente por esta consolidación barrial. Después tenemos un margen menor, pero muy importante, de 13 millones de dólares. Ahí sí, infraestructura cultural, deportiva, espacios públicos, trabajo de arquitectura, acompañando en algunos casos estas consolidaciones, pero en muchos casos cerrando demandas anteriores en cuanto a espacios específicos para la comunidad. Y después hay $1 millón que en ese montón parece poco, pero es un montón de dinero, que tiene también una contrapartida institucional de las propias arcas de la Intendencia muy importante. Ese $1 millón se va a dedicar a la compra de vehículos para el acceso a personas con discapacidad. Es decir, que Canelones, como gobierno departamental, como Intendencia, va a poder auxiliar y asistir a personas con distintos tipos de discapacidades que no le permiten la movilidad que las demás personas podemos tener muchas veces. Entonces, acceder a sus centros de estudio, acceder a sus trabajos, acceder a las propias actividades que la Comuna Canaria, que la Intendencia de Canelones ofrece para personas con algunas discapacidades. Nosotros vamos a poder coordinar con instituciones y personas para que eso sea más fácil. Hablando de coordinación, ha estado desde el Vamos con esta experiencia y dos consultas al respecto. Lo primero, se logra extender jornales solidarios, ya es la segunda extensión, tengo el dato, va hasta diciembre, le pido que me lo confirme. Y lo segundo, ¿cómo ha resultado la propuesta para el gobierno de Canelones? Bueno, la confirmación la va a dar el Legislativo Nacional cuando vote la extensión. Ya entró. Pero es hasta diciembre. Pero es hasta diciembre. Es mucho más que la segunda extensión. O sea, van 2 etapas, en teoría van 2 etapas, pero van varias extensiones. Nosotros el programa lo vemos como... En el momento que se planteó, abrazamos la idea, pusimos muchísimos recursos económicos, humanos, en un momento donde los organismos de Estado... Claro, porque la Intendencia hace una inversión en esto, sí, ¿no? Sí, herramientas, creo que eran unos 20 millones, una cosa así. Bueno, hace inversión en herramientas... Digo porque se sacó cuentas, claro, cuánto se directamente invertimos en herramientas, uniformes y logística. Después hay costos asociados, ¿no? Consumos de agua, de luz, teléfono, el trabajo administrativo para atender a todas estas personas. Y en las últimas 2 extensiones también colaboramos con el salario. Hay un 28% del salario que lo paga la Intendencia de Canelones. Entonces no es menor el dato. ¿Cuántos jornales tiene? Hoy 1.508. Durante las extensiones nosotros lo que venimos planteando es que en aquel momento lo abrazamos, el proyecto, creímos que era muy necesario y entendimos que su implementación era difícil, complicada y, digamos, no integral por el momento en que nos encontrábamos, por la pandemia, porque era un programa nuevo. Lo que sí nos deja un poco, quizás revisándonos también, porque somos parte de lo mismo, es que en las sucesivas extensiones no haya habido un abordaje más completo sobre las personas y el trabajo de los jornales solidarios. Oportunidades laborales. A esto voy. Una mejor coordinación con ACE, con primaria, con secundaria, con el propio MIDES, porque estamos hablando de población vulnerable, pero también con INEFOP, con las empresas privadas, con el Ministerio de Trabajo, propiamente también con el PIB-CNT y los trabajadores, con las cámaras empresariales, con las cámaras comerciales, industriales, con los distintos actores del mundo del trabajo, para encontrar una solución a estas personas que sean más allá de una oportunidad laboral, que es de pocos días,
que es de un salario acorde a esos días o inclusive un poco menor a lo que el laudo indicaría para esos días y que no tiene una perspectiva. Entonces nosotros ahí vemos que se pudo haber rodeado mejor este programa y que la extensión de apuchitos hace compleja la implementación y atenta en contra de esta integralidad del programa que decíamos, ¿no? Es decir, yo soy el MIDES, Ministerio de Trabajo o el propio INEFOP. Una cosa es tener un programa por 4 meses y otra cosa es tener un programa por 12 meses, como ha pasado, que del 4 se ha ido extendiendo hasta llegar a un año. Hubo gente que entró por 4 meses y estuvo más de un año trabajando. Si hubiésemos sabido eso desde el principio, el abordaje hubiese sido distinto, estoy seguro, desde los lugares del Estado. Entonces, esto de haber quedado muy solo el programa y las extensiones, no quiero ser despectivo, pero sí con cierto viso de improvisación, ha hecho que creo que no se le ha podido sacar el mayor de los jugos. Irigoyen, ¿hacemos una pausa? Sí, y luego claro. charlamos de política, ¿le parece? Bueno, impecable. Tanda, ya regresamos. Hoy existe una alerta sanitaria decretada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y por Sanidad Vegetal. La presencia del picudo rojo está devastando las palmeras fénix canarienses. CEDEL envió a sus principales técnicos a las Islas Canarias para una formación integral y de última generación en los centros especializados más avanzados del mundo, porque creemos que esta gran alerta sanitaria debe ser tratada de forma inmediata. CEDEL, líder en higiene ambiental. Hola, este es el pronóstico más importante que voy a dar en el año. Se acercan periodos con mayor frecuencia de alertas meteorológicas y es importante estar bien comunicados. Por eso ahora Canelones ha creado una herramienta gratuita, 0800 2022, con el que podés hablar con la Intendencia, aunque no tengas saldo en tu teléfono, así de fácil y sin costo, desde cualquier lugar de Canelones. Ojalá no te pase, pero si tenés una emergencia durante una alerta, por ejemplo meteorológica, llama gratis al 0800 2022 y estaremos junto a vos. Continuamos con esta agenda abierta. Corríjame si me equivoco en el término. ¿Es mateada las juntadas que organiza el Movimiento de Participación Popular? Son mateadas. Cuando yo arranqué a militar en el MP... ¿Cuando era chiquito? Y sí, bastante. 14 años, era chiquito. Se me llamó la atención en aquel momento que nos invitaran a una mateada. Yo no tomaba mate, de hecho. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Una mateada? Bueno, la mateada es la excusa que nos ponemos o el nombre que le ponemos a las instancias donde nos juntamos a conversar. Bueno, en ese contexto es que en las últimas horas Topolansky hace alusión a una eventual precandidatura a la presidencia de la República de Orsi. Y luego Mujica habla de que esa precandidatura o esa fórmula ya hacia la presidencia tiene que tener una mujer porque es lo que está pidiendo la población. Pero que Orsi es también un muy buen candidato. ¿Cómo se lee eso, Irigoyen? No, y más claro que lo plantean los compañeros, y que dos compañeros que citaste. Yo lo planteaba en una inauguración de un local del MP en Canelones. Nosotros en la campaña tuvimos, como todo sector político, muchos jingles o frases. Creo que la que más nos identifica al MP es aquella que utilizamos hace muchos años, que era con razón y corazón, como poniendo en el mismo lugar. Y también creo que una muy acertada que utilizamos en la campaña municipal, cuando candidateábamos al compañero Yamandu Orsi para su reelección en la Intendencia, decíamos, para todos lo mejor de nosotros.
y es planteado no el mejor de nosotros, sino lo mejor de nosotros. ¿Y qué podemos ofrecer para todos? Y bueno, podemos ofrecer, primero que nada, un espacio político muy amplio. El MP tiene la característica de así tener un núcleo que se sabe su historia y un núcleo muy duro ideológicamente, pero el ejercicio de la política y el intercambio como una cuestión muy amplia. Más allá de lo electoral, nos referimos a sentarnos en una mesa con muchos actores a conversar. Y eso podemos ofrecerlo como espacio político porque creemos que es parte de la construcción del futuro de tener toda esa amplitud para la escucha y para mejorar los procesos propios si nos toca hacer gobierno al Frente Amplio en el 2025. Después lo que tenemos para ofrecer es un cuerpo legislativo, un montón de compañeros y compañeras con experiencia en la gestión, en los 3 niveles de gobierno, a lo largo y ancho del país, y lo que sin duda entendemos que tenemos es un compañero que se ha destacado en su gestión, no solamente los 10 años que encabezó la Intendencia de Canelones, sino los 20 que va a cumplir en un proceso histórico para la Intendencia de Canelones. Se destaca como un ser político y no solamente lo podemos decir eso en nuestro ámbito, sino que el Congreso de Intendentes es un ámbito muy político de todos los colores, donde además el Frente Amplio ha sido históricamente minoría, y el compañero no solo se revolvió bien, sino que lideró ese espacio y generó cambios históricos. Capaz que el que más se conoce es el SUSIBE, pero el funcionamiento del Congreso de Intendentes en los años donde el compañero Yamandú le toca liderar, como hoy, más allá de la presidencia o no, liderar esos espacios políticos, el compañero, su amplitud, su diálogo, su don de gente y de saber escuchar, lo ha llevado por muy buen camino. Entonces, ¿por qué no pensar que todas esas cualidades son las que debe reunir un jefe de Estado? Además decía Lucía, porque es profesor de historia, pero no es porque tenga el título de profesor de historia, sino porque conoce nuestra historia, sabe de los procesos históricos políticos del Uruguay, y creo que tiene en eso de ser profesor de historia una docencia y una pedagogía que al sistema político le hace bien una figura como Yamandú Orsi, no hay ningún tipo de duda. Para el MPP esa es la fórmula Orsi-Cosé, encabezada por Orsi, secundada por Cosé. Eso es muy individual, porque no tenemos una resolución hoy por hoy que ¿Para pueda... usted? Para mí sí, para mí sería una muy buena fórmula, sí. Sí, sin duda. Seguimos hablando política, aterrizamos en Canelones. Sí, cómo no. Seguramente está al tanto. Vio que la coalición pretende acordar, como lo hizo a nivel país en algunos departamentos, donde hoy está liderando el Frente Amplio, Salto, por ejemplo, y Canelones. ¿Eso cambia las reglas de juego? ¿Exige una mayor competencia electoral? Estoy hablando, ¿no? Claramente. Veremos. No estamos en tiempos electorales, no es una frase hecha, es que realmente vamos a ser bien preciso con lo que quiere decir. Bueno, pero yo le digo lo que dice la coalición. No, está perfecto. Podemos acordar, podemos ir todos juntos. La pregunta es, ¿el Frente Amplio tiene que pararse de una manera distinta en la cancha? A lo que se venía parando antes, ¿no? Por anuncios seguro que no. O sea, porque se anuncien cosas, no. Eso seguro que no. Nosotros tenemos una coalición de 50 años. Te podrás imaginar, Renzo, que promesas de coaliciones enfrentándonos, la verdad que no cambia básicamente nada. Y además que el enfrentamiento sería electoral, y no estamos en tiempos electorales, no hay campaña política, no hay pauta en la publicidad, no hay gente pintando muros por candidaturas, no estamos en campaña política, no se están imprimiendo listas, la Corte Electoral no recibió propuestas de nadie, no estamos en campaña electoral. O sea que el proceso interno, en este caso de la derecha, cómo se posicione, y a nosotros, o sea, sinceramente y con el mayor del respeto, no nos cambia absolutamente nada. Porque el diálogo lo estamos teniendo. Hablamos en la Junta Departamental, hablamos con los municipios. ¿Es bueno el diálogo? Aprovecho y le pregunto, ¿es bueno el diálogo con la coalición de gobierno? Sí, claro que sí. Sí, por supuesto. Tenemos diferencias abismales que creo que las partes han sabido poner en su justo lugar. A veces decimos bromando que los legisladores se maten y los que tenemos en el rol de los ejecutivos intentar articular mucho más. Y pasa eso. Articulamos muchísimo y no estando de acuerdo sobre puntos específicos, pero es necesario por lo que decíamos hoy. No puede quedar la ciudadanía rehén durante años y años de campañas electorales permanentes. Ganó la coalición multicolor, gobierna el Partido Nacional, acá en Canelones el Frente Amplio, o sea que eso es una realidad que está instalada. Después, lo que pasará para adelante,
el Frente Amplio tiene sus propios procesos para preocuparse, estamos con el FAT Escucha, el vínculo con la ciudadanía, no podemos ser comentaristas de situaciones políticas de otros, sería muy atrevido, muy poco oportuno, y como realmente no es una situación que a nosotros nos afecte o nos favorezca directamente en este momento, no tengo opinión formada con respecto a eso. En la interna, caso Ramuspe, ¿fracturó el Frente Amplio en Canelones? No, fracturar no, para nada. No, sí generó tensiones, fue de muchísima discusión, con visiones muy distintas en algunos casos, sobre cuáles deberían ser, o cuáles fueron, o cuáles son los resultados, me refiero a los procesos, pero lejos de fracturar, sinceramente lo que ha primado ha sido el diálogo, sí subido de tono, sí con diferencias como decíamos recién, ubicándonos con responsabilidades distintas sobre la problemática, cuidando mucho lo institucional, de no empaparlo de lo político, y al revés también, porque es necesario. Quienes tenemos algunos cargos de jerarquía en lo institucional no podemos pretender que eso se traduce a la fuerza política, porque tiene sus organismos de decisión, y por ejemplo la mesa política la presidenta Susana Muniz, el sector más votado es el Partido Comunista, y ahí están las mayores responsabilidades en cuanto a la conducción, y los que venimos un poco más atrás en la fila, acompañar, aconsejar, blindar esos procesos es nuestra responsabilidad también. Se daba el caso de que el alcalde del Partido Comunista y la presidencia de la mesa del Partido Comunista, y pudo haber generado para el afuera alguna señal en ese sentido, pero no tenemos ni siquiera me gustaría utilizar la palabra fractura, pero no hay problemas a la interna a partir de esta situación mayores que la situación en sí misma. ¿Fue la mejor salida de todas? Bueno, ahí es donde podemos tener varias miradas, porque Futurología o Diario del Lunes, como somos los uruguayos, cerca del Mundial, además, es como que te diga, bueno, pero me explayo un poco más, porque habían alternativas. Estaba el juicio político, se había manejado. De hecho, el vicepresidente de la Junta, integrante por el Frente Amplio de la Comisión Investigadora, uno de los integrantes, Sergio Pereira, dijo: esto tiene que derivar en un juicio político. Después estaba el tomarse licencia. Lo habían solicitado, inclusive los propios concejales, y también ahí el rol de la oposición, ¿no? Con un lerete a la cabeza, con sus ediles, habían solicitado la licencia. Y finalmente, el alcalde termina renunciando. Sí. Por eso la pregunta, ¿era esta la mejor salida o la más decorosa? Para el momento en que se tomó la decisión, sí. Si capaz que si se tomaban decisiones antes se podían ser distintas, o si se demoraban el tiempo, a lo que voy es, antes se puede haber tomado la decisión de alguna licencia extensa, era una posibilidad. Posterior se podría haber tomado la decisión del juicio político. En el momento que se toma, entiendo que realmente la renuncia es la mejor decisión, tanto del alcalde como su sector político, el Partido Comunista, al cual obviamente comprendemos. No me quiero ir de tema, nosotros hace unos meses, menos de un año, tuvimos una situación muy compleja en el Cerro, donde un alcalde del MP renunció. Y no son sencillas esas situaciones, por lo cual también acompañamos en ese proceso a los compañeros del Partido Comunista, a los camaradas. Después, lo que son 10 pesos aparte son los comentaristas de nuestra realidad. Los comentaristas en el ámbito parlamentario y que llevan lo parlamentario a todos lados, eso no lo podemos atender, porque la verdad que no hay tiempo para ese tipo de cosas. Está bien en el ámbito parlamentario, que se discuta, pero los que comentan sobre nuestro accionar permanentemente, y cada una de las cosas que hacemos amerita una rueda de prensa, comunicados a los medios, calificar a integrantes del equipo de gobierno, sinceramente eso creo que no merece más atención que la que puede tener en un pasaje televisivo, como parte de una lógica de entender la política desde la destrucción, y nunca generando ni un puente, ni un proyecto propio, ni un recorrido constructivo, sino que la búsqueda de dinamitar todo lo que pueda estar supuestamente para una vereda enfrente, y en una vereda propia muchas veces, porque nada crece alrededor de eso.
Y bueno, eso no amerita sinceramente ni comentarios ni dedicación de tiempo. Nuestro tiempo, nuestra fuerza política consolidada, coalición de muchas décadas, ha lamentablemente atravesado en algunas circunstancias problemas no de este tipo, pero sí similares, y con esa experiencia y con esa unidad lameremos nuestras heridas y seguiremos no solamente juntos, sino que más convencidos que nunca que es la herramienta política que puede transformar nuestra realidad, que debería ser la ocupación de algunos y no ser comentarista nuestro. Irigoyen, muchísimas gracias por haber estado aquí. No, gracias a ustedes, un saludo como siempre a toda la audiencia y gracias por la invitación. Hacemos la pausa, luego continuamos con más Agenda Abierta. En caso de una alerta meteorológica es muy importante estar bien comunicado. Por eso ahora en Canelones creamos un número gratuito, 0800 20 22, para que puedas hablar con la Intendencia aunque no tengas saldo. Así de fácil y sin costo. En caso de emergencia por una alerta, ejemplo meteorológica, podés llamar gratis al 0800 20 22. Hoy existe una alerta sanitaria decretada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y por Sanidad Vegetal. La presencia del picudo rojo está devastando las palmeras fénix canarienses. CEDEL envió a sus principales técnicos a las Islas Canarias para una formación integral y de última generación en los centros especializados más avanzados del mundo, porque creemos que esta gran alerta sanitaria debe ser tratada de forma inmediata. CEDEL, líder en higiene ambiental. Seguimos, señoras y señores, con esta agenda abierta y ahora le damos la bienvenida al edil departamental nacionalista Gustavo Morandi para, en cierta medida, continuar con algunos temas que abordábamos con el entrevistado anterior y también para conocer la óptica que tiene un legislador departamental sobre temas del acontecer político nacional y también, por supuesto, que atañen al departamento de Canelones. Morandi, antes que nada, gracias por estar aquí. Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación, como siempre es un gusto estar por acá. Bueno, usted es de hecho uno de los integrantes de la comisión investigadora sobre el caso de Ramuspe o presuntas irregularidades en la gestión de la floresta. A su entender, ¿esta investigadora tiene que continuar? Bueno, ¿No se cierra la investigadora o un capítulo con la renuncia de Ramuspe? Yo creo que se cierra un capítulo, descomprime sobre todo porque los alcances que tiene la comisión investigadora con respecto al alcance que tiene dentro del ámbito de la Junta Departamental, es proponer el juicio político, que es lo que podría generar la cesación en el cargo del alcalde Ramuspe. Al renunciar, obviamente le quita fuerza a esa posibilidad que es el ámbito que tiene la Junta Departamental como instrumento político. Eso no quita que haya otras herramientas que son las denuncias penales que corresponden, porque uno, al estar en conocimiento, y eso nos compete por ser funcionarios públicos y ediles departamentales, al estar en conocimiento de delitos nosotros nos comprometemos de alguna manera y nos obliga a procesarlo debidamente a través de la justicia si entendemos que esas irregularidades conforman algún delito o hay una sospecha firme, ¿no? Creo que se cierra por ese lado el aspecto político que tendría este tema, pero tiene otras aristas que son también importantes y me parece que son buenas a destacar. Hay algunos temas que no están totalmente dilucidados, sobre todo en los procesos que se dieron con respecto a las denuncias de los funcionarios que se trasladaron al Ejecutivo, que se trasladaron a DIOM, y hay una lentitud en esos procesos. Esos procesos no fueron con la velocidad que deberían haber sido. Hay un tema de género, claro. Estamos hablando de 13 denunciantes funcionarios, 11 son mujeres. Hay un tema de género en el fondo de este tema. Y yo recordaba, y lo recuerdo siempre, cuando se nos presentó el presupuesto quinquenal, se nos decía por parte del Ejecutivo que había un enorme esfuerzo, había un hilo conductor que transversalizaba todos los programas de la Intendencia y todos los recursos estaban volcados hacia una política de género más equitativa. Y creo que en este caso no estamos convencidos de que esto no sea una cáscara, porque acá, en este caso, no funcionaron las alarmas, o alguien se encargó de amortiguarlas, es lo que estamos tratando de averiguar en el ámbito de la comisión investigadora. Morandi, a mí me consta que
que se está trabajando esto con hermetismo de bien, obviamente, evidentemente, porque se ha solicitado esto, es una investigación secreta, aunque ya todo el mundo en gran medida sabe lo que se ha dicho. Mi pregunta es muy concreta. En su momento, las funcionarias que denuncian maltrato, ¿denunciaron esto en las áreas correspondientes? Entiéndase, bien sencillo, en el área de género y equidad de la Intendencia Canaria. Bueno, hay posiciones encontradas. Hay denuncias que los funcionarios dicen haber hecho en determinadas instancias que el Ejecutivo dice no reconocer. Hay denuncias que se trasladaron a DEOM. Estos tienen que ver con el año anterior, denuncias ya bastante antiguas, y el Ejecutivo dice desconocer que no le llegó ninguna información por parte de ADEOM con respecto a esta denuncia. Nosotros estamos pidiendo, y es una de las instancias que nos queda, es la comparecencia de ADEOM en la comisión, donde queremos establecer cuáles fueron los caminos y los pasos que se dieron. Pues yo creo que ahí, si no se actuó, si llegó la información, se puede comprobar eso, que llegó la información y no se actuó en tiempo y forma, hay como una reticencia a actuar. Yo creo que acá un tema político detrás que amortigua un poco esta acción de la Intendencia. ¿Qué tema político? Y bueno, porque se trataba de un alcalde de su propio partido. Y yo creo que era doloroso tener que actuar en contra de esto. Yo creo que hubo ahí una tibieza en algún momento, por ponerlo como ejemplo. Esta última semana pero sin embargo hubo denuncia penal, hubo intervención administrativa. Bueno, pero la intervención administrativa, y yo coincido que está bien, se hizo en esta última instancia. La semana pasada, la semana anterior. ¿Se tendría que haber hecho antes? Y yo creo que sí. Según su entender. Y yo creo que en marzo, cuando empezaron las denuncias con respecto a los funcionarios, la Intendencia tomó por camino trasladar a los funcionarios, que fue la herramienta para descomprimir determinadas situaciones que se daban. Yo creo que ahí tenía que haber intervenido y haber puesto lo que puso ahora. Puso a la doctora Silvia Camejo como interventora en el municipio, que amortigua las decisiones del alcalde con respecto, como amortiguaba en ese momento las decisiones del alcalde con respecto a los funcionarios, y evitaba ese contacto o ese maltrato que se estaba dando. Eso yo creo que se podría haber hecho en otro momento, y está más que claro que no se hizo, en virtud de ver si se podía salvar por otro camino este tema, que obviamente después que con el peso de las denuncias y con lo grave que han sido, no había mucho camino más allá de solicitar la renuncia, que creo que fue lo que se hizo, ¿no? A su entender, entonces, tiene que comparecer ADEOM, la comisión tiene que funcionar por lo menos hasta la comparecencia de ADEOM y también de un representante del Ejecutivo Comunal. El Ejecutivo ya estuvo. Muchas de las respuestas no estaban dadas porque nosotros hicimos un montón de pedidos de información a la Intendencia que no se nos había informado en tiempo y forma, y se remitieron mucho a la resolución que tuvo la Intendencia de la investigación administrativa. Bueno, pero las conclusiones son políticas y nosotros estamos evaluando esas conclusiones políticas. Veremos cuál es el formato final de la comisión. Hay dos temas más, el tema de las facturas y el tema de los faltantes de alimentos, que son temas también graves y preocupantes, y que la comisión hoy tiene insumo, porque a partir de las declaraciones de algunos funcionarios hay insumos dentro del ámbito de la comisión. Veremos cómo lo resolvemos, es una discusión política. Yo hablaba con una fuente de Frente Amplista y me decía, bueno, nosotros lo que vamos a plantear es recopilar toda esta información y enviarla directamente a la justicia, porque entendemos que muerto el perro se acabó la rabia, así me lo decía. Renunció a Ramuspe y ya no tiene más sentido esta comisión. Bueno, pero yo creo ¿Qué hay para responder a eso? Bueno, pero yo creo que le quita un poco esto otro que nos estamos diciendo nosotros. ¿Cuál fue las acciones que tomó la Intendencia? ¿De qué manera las tomó? ¿En qué plazo las tomó? ¿Qué alarmas se encendieron cuando había algunas cuestiones de género o de abuso de parte del alcalde? ¿Y cuáles fueron los caminos que se siguieron? Todos fueron muy lentos, y eso creo que hay que indagar en eso, o hay que hacer hincapié, hay que plantearlo, porque creo que también es la garantía para los funcionarios que trabajan hoy en los municipios. Hay 30 municipios en el departamento de Canelones, y situaciones, no digo iguales, pero similares pueden llegar a darse en algún momento. Lo que sí tiene que estar aceitado es este mecanismo, y sobre todo cuando se llena la boca y se nos dice que transversalmente este presupuesto está enfocado en el tema género. Yo quisiera que tomáramos la presentación que se hizo el presupuesto en todas las direcciones. Todos planteaban que había un hilo conductor, que era el tema de género. En este caso quedó demostrado, y por lo menos yo sí lo entiendo, que no es tan así. Se lo pregunto como político, más allá de que evidentemente conforma un partido, porque también hay alcaldías nacionalistas y nadie
puede llegar a pensar que esto no ocurra. Puede suceder en cualquier partido y de hecho ha ocurrido estas situaciones. ¿Qué deja lo ocurrido en la Floresta? ¿Cómo se reflexiona en torno a esto? Y usted mencionaba algo bastante interesante, los protocolos que hay que seguir y la manera en la cual hay que actuar. ¿Qué deja toda esta historia? ¿Cómo hay que pararse frente a una situación de estas características como la que se transitó, se vivió en la Floresta? Morandi. Yo estoy convencido que hubo un aprendizaje de parte del sistema político y en este caso en Canelones y en la Junta Departamental hubo un aprendizaje de esto. Primero porque empezamos a sopesar cuál es el alcance y las posibilidades que tiene la Junta Departamental para ejercer los controles. Y nos damos cuenta que a veces estamos medio rengos, o no tenemos las herramientas necesarias, o los procesos son demasiado lentos. La Junta Departamental tiene un proceso, es colectivo, hay que generar los ámbitos, tiene todas unas instancias que son muy protocolares y a veces no acompasan a las denuncias. Creo que en este caso hubo un enorme esfuerzo del sistema político para actuar rápidamente con este tema. Pero nos deja como enseñanza esto y habrá que ver si hay algún mecanismo que se puede generar desde lo político, lo legislativo, y veremos, porque hay algunas discusiones sobre algún tema a nivel de la Cámara de Diputados, por algún proyecto con respecto a las limitantes o cambiar algunas cosas que obviamente cuando se pone en práctica un tema de descentralización tiene un proceso de aprendizaje y hoy hay un montón de cosas que no se sabían, que hoy se saben y que hay que ir cambiándolas. Y eso por un lado. Y después creo que hay un tirón de orejas a la administración departamental, hay un tirón de orejas, y creo que también hay un aprendizaje en esto de que inmediatamente se sospecha de algún tema de abuso, de algún tema de maltrato por parte de una autoridad jerárquica. Creo que el fusible tiene que siempre estar, porque es la garantía del funcionario, es la garantía del trabajador. Lo peor que debe haber como un trabajador es sentirse acosado y tener que ir a trabajar. En algunas de las comparecencias que tuvimos en la comisión fueron bastante duras, porque hablando de funcionarios de 25 años de trabajo, muy comprometidos, que son los que hacen la gestión, ¿no? ¿Entender? Los políticos que estamos en el ámbito, vamos y venimos, pasamos, los que hacen la gestión son los funcionarios que están detrás de un mostrador, 25 años, que atienden con buen modo, que generan todo el trabajo administrativo dentro de los municipios, dentro de la intendencia. Yo creo que hay que cuidar eso, porque cuando esas denuncias vienen quizás de alguien que está esporádicamente en algún cargo, que entró hace poco tiempo, pero estamos hablando de funcionarios de carrera, funcionarios comprometidos, funcionarios que terminaron llorando por esa impotencia que le generaba no poder cumplir con su tarea. No eran las dificultades con el relacionamiento del alcalde, no poder cumplir con su tarea correctamente. Tienen un gran compromiso. Y bueno, ahí hay un tema que se tiene que laudar y que se tienen que activar protocolos que sean mucho más eficientes, mucho más rápidos y que por lo menos generen la garantía. Yo no digo que resuelvan, después veremos si hay o no, pero sí que se genere la garantía. Y creo que ahí sí vamos a dejar de ser un contenido, un enunciado vacío, el tema de género. Si hay protocolos que actúan rápidamente, yo creo que ahí vamos a lograr algo. Morandi, hacemos una pausa, ¿le parece? Y luego continuamos charlando. Tanda, ya regresamos. Hoy existe una alerta sanitaria decretada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y por Sanidad Vegetal. La presencia del picudo rojo está devastando las palmeras fénix canarienses. CEDEL envió a sus principales técnicos a las Islas Canarias para una formación integral y de última generación en los centros especializados más avanzados del mundo, porque creemos que esta gran alerta sanitaria debe ser tratada de forma inmediata. CEDEL, líder en higiene ambiental.
Hola, este es el pronóstico más importante que voy a dar en el año. Se acercan periodos con mayor frecuencia de alertas meteorológicas y es importante estar bien comunicados. Por eso ahora Canelones ha creado una herramienta gratuita, 0800 20 22, con el que podés hablar con la Intendencia, aunque no tengas saldo en tu teléfono, así de fácil y sin costo, desde cualquier lugar de Canelones. Ojalá no te pase, pero si tenés una emergencia durante una alerta, por ejemplo meteorológica, llama gratis al 0800 20 22 y estaremos junto a vos. Continuamos con Agenda Abierta y, bueno, evidentemente la pandemia modificó hasta los ciclos electorales, ¿no? Pero es momento de realizar un balance, Morandi. Si ponemos encima de la mesa la gestión a nivel departamento, está claro, el trabajo que se realizó desde la Junta Departamental, incluyendo los meses o los años, mejor dicho, de pandemia. ¿Cuál es el resultado? Hay una valoración que tiene que ver con el proyecto político que presentaba el Frente Amplio en Canelones, que más allá de que haya atravesado un proceso de pandemia que trancó y paralizó mucho del país y obviamente el sistema político también, sintió el trancazo y a veces en las ejecuciones de cosas hubo un retraso, pero vamos a entender que venimos de una administración que es continuación de otra. Entonces no hubo un salto, más allá de que hubo algunos retoques en algunos lugares, de algunos cargos en particular, y la integración de la Junta cambió, pero básicamente se siguió con el mismo ejecutivo, que es el que conducía, y yo creo que ahí se notaron, y creo que es algo que hoy estamos viendo, las enormes dificultades económicas que tiene la Intendencia de Canelones. Es algo que nosotros lo hemos discutido, lo hemos presentado, lo hemos dado debate durante la discusión del presupuesto, reiteradamente hemos hecho el cálculo hoy con cifras que se nos brindan de parte de la Intendencia. La deuda hoy asciende a 500 millones de dólares, con una recaudación que nos llega a los 250. Montevideo tiene una recaudación de 750 millones de dólares y la deuda nos llega a 250 y veamos si ha habido dificultades en estas últimas aprobaciones crediticias que ha solicitado Montevideo. El tema de Canelones es tremendo, tenemos el doble de deuda del presupuesto anual o de lo que se genera anualmente, y eso obviamente compromete a administraciones futuras, lo hemos dicho, compromete hacia adelante porque por si no va a pagar de esta cuenta que está generando hoy, que va a aplicarla en obra en Canelones, no va a pagar una cuota, la va a pagar la administración que venga, quién sabe quién sea, que va a cargar con una enorme responsabilidad. Y creo que lo que se perdió es tiempo, porque los primeros 2 años, más allá de las dificultades de la pandemia, no hubo una obra concreta, hubo muy poca obra. Lo asignado de recursos en Canelones es muy poco, lo asignado de recursos para obra pública es muy poco. O sea, la mayoría se gasta en funcionamiento, la mayoría se gasta en funcionarios. Y nosotros no tenemos un problema con los funcionarios que generan la tarea y que cumplen la función y que hacen la gestión. Tenemos sí problema con muchos funcionarios que creemos que vienen a engrosar las filas políticas del intendente. Veíamos el otro día el caso de Chá, que cuando nosotros llegó al departamento de Canelones decíamos que era un pago, un compromiso político que tenía el intendente porque había recibido un préstamo en su momento del director de casinos, que era Javier Chá, y bueno, ese pago de compromiso, Javier Chá estaba sin trabajo y se le ubicó en el hipódromo. Se nos decía que era un experto en el tema turfístico y que por eso estaba en el hipódromo de Las Piedras. El otro día nos dimos cuenta que era un experto en otro montón de cosas y sobre todo en denostar a la oposición y pensar de esa manera, y creo que tiene que ver más con un componente político esto que con un componente técnico, y eso queda de claro. Hay muchísimo, se reconoce por parte del intendente que son más de 270 los cargos que no sé cómo decirle, porque él dice que no son de particular confianza, pero los elige discrecionalmente, selecciona sin llamado, sin sorteo, sin ninguna calificación que diga por qué están ahí. Tenemos el caso en Pando de algunos funcionarios que son inclusive de otros partidos políticos. Yo creo que estos vienen a engrosar las filas del intendente en lo político. Y en definitiva eso termina perjudicando la gestión, y es algo que a nosotros nos preocupa. Nosotros vemos que la gestión en Canelones siempre la corremos atrás. Estos 44 millones de dólares, cuando se terminen de pagar la obra pública que se hizo con esto, no existe más. Primero porque la mayoría de la obra pública que se hace en Canelones es de mala calidad.
Y eso lo vemos. Nosotros vemos que algunas de las obras que se hacen tienen 3, 4, 5 años de inauguradas y ya están con dificultades y hay que empezar a arreglarlas. ¿Se ha solicitado o pedido informes sobre eso? Bueno, nosotros... Digo porque es una herramienta válida, ¿no? En la discusión, yo particularmente no he presentado pedido informe por esto. Pero sí, seguramente. Pero sí hemos cuestionado y se lo hemos pedido cuando se hizo la presentación del presupuesto. A la dirección de obras le hicimos un pedido especial en particular y nunca se nos respondió en ese sentido. Siempre se nos vio con evasivas y sobre todo porque algún cadena tiene un... Porque además hay una obra propia y hay una obra también que muchas veces es de carácter privado. Me refiero a licitaciones y empresas que ejecutan. La gran mayoría de la obra pública en Canelones es tercerizada. Inclusive hay un sistema que en algún momento fue el acuerdo de precios en Canelones, que no se nos pudo explicar muy bien cómo es el tema de que algunos costos en algunas localidades por un tema de traslado, de distancia, es más caro, entonces las empresas acuerdan un precio común para el asfalto y se hace el mismo costo en todo el departamento. Obviamente que en algunos lugares se gana más y otros menos. No se nos puede pero es pertinente trazar esa diferencia, ¿no? Entre aquel proyecto que lo ejecutó una empresa privada y el que ejecutó la propia Dirección General de Obras. Y le explico por qué. Sí. La empresa privada tiene una garantía y muchas veces tiene que hacer uso de la misma, ¿no? Bueno, creo que gran parte... Por eso sería pertinente el pedido de informe, ¿no? Yo creo que sí, pero gran parte de la obra que se va a hacer, por lo menos en este plazo, va a ser a través de licitaciones de obra privada, ¿no? Tercerizando la obra. Nosotros creemos que es necesario. Canelones necesita, sí, un shock de obra. Claro. Ahora, creemos que del presupuesto, unos 240 millones de dólares anuales o 250 millones de dólares anuales, que el salvataje sean 44 millones de dólares que se piden prestados a largo plazo, yo creo que es poco en relación al presupuesto de la Intendencia. Estamos hablando que en el quinquenio son en torno a los 1.300 millones de dólares de la Intendencia. Y va a ejecutar obra pública que no duplica lo que se pidió prestado. Vamos a entender, entre lo que se va a ejecutar con fondos genuinos más lo que se pidió del presupuesto, no se llega a los 100 millones de dólares. De 1.300 millones de dólares en el quinquenio se van a ejecutar 100 millones de dólares y 50 de deuda. Entonces, a nosotros nos preocupa. Hay un sistema en la Intendencia de Canelones, un sistema económico que tiene mucho costo alto en demasiados programas que no son la obra pública. Y cuando hablo de obra pública no me refiero solo a la obra, me hablo de cuestiones puntuales como la recolección de residuos, que es un tema complejo. Hoy está tercerizado la gran mayoría de la recolección de residuos en Canelones, pero ahí siguen habiendo enormes dificultades. Tenemos el destino final comprometido, usted lo sabe, muy cerca de Pando acá. No hay un plan alternativo, se viene pensando y trabajando en eso, pero no se logra la solución. Yo hace muchos años que escucho a la izquierda en Canelones que iba a venir con un proyecto para resolver este tema, porque obviamente genera un impacto ambiental tremendo. Bueno, pero ahí la respuesta es que se está esperando el aval del ministro hoy de Ambiente, ¿no? Sí, pero y que va a ser en conjunto con Montevideo. Yo recuerdo hace 20 años algún proyecto de algunos muy ambiciosos que venían con instalaciones megaproyectos, estaciones de transferencia y todo, que terminaron en la nada porque después no había financiación. Parte de eso hoy tenemos dificultades en algunos lugares puntuales, recibimos las denuncias constantes con los desbordes de los contenedores, con la falta del servicio, con la rotura de los camiones, esas cuestiones que siguen pasando, cuando hubo un aumento importante de la tasa de servicio en este verano, este año, hubo una tasa importante que era para compensar el costo que obviamente se estaba poniendo, según la Intendencia, se estaba poniendo la diferencia de parte del bolsillo de la Intendencia. Pero no hemos mejorado el servicio. Y nos preocupa porque se recauda más por ese rubro, pero no se logra soluciones efectivas y eficientes. El tema de los contenedores recién ahora se están empezando a entregar o empezaron en un proceso de entregarse. Estamos a 3 años, 2 años y pico de gestión. Está claro. Ahora, Morandi, ¿cómo es el relacionamiento de la coalición con el oficialismo en Canelones? Yo creo que hay un buen relacionamiento, por lo menos lo que puedo hablar es del ámbito de la Junta Departamental. ¿No? Claro. Yo creo que hay un buen relacionamiento, sobre todo cuando se trata de cuestiones a resolver que tienen que ver con la gente. Y constantemente estamos aprobando, acompañando y llevando adelante. Nosotros no tenemos el no siempre. Estamos recibiendo muchas veces en la Junta Departamental solicitudes de parte del Ejecutivo, excepciones, de autorizaciones, de comodatos, y la estamos analizando una por una. Y muchas de ellas las acompañamos, entendemos que eso hace bien al departamento, que rejuvenece. La semana pasada se votó en el plenario la adjudicación de una zona del Parque Rubén muy deprimida que había quedado luego de un proyecto deportivo que está en la zona de frente al Chian allí.
que luego de que se fracasó ese proyecto quedó esa zona muy deprimida. Hoy hay un proyecto del club de golf, de hacer un proyecto de golfito allí, muy interesante. Hace tiempo que se viene estudiando en la Junta Departamental, hubo todo un proceso, hubo solicitudes de contrapartida. Nosotros lo acompañamos, creemos que eso mejora, que permite mejorar una zona importante del departamento, como es esa zona del Parque Rubén. Ahora también, muchas veces, no estamos de acuerdo. Ese nosotros lo acompañamos, es una postura del sector, digo porque tal vez hay otros integrantes de la Junta Departamental, también del Partido Nacional, que siempre tienen el no rotundo a todo. No. En este caso, vea las votaciones y uno no tiene más que mirarlas de la discusión en la Junta Departamental. Muchas de estas cosas se aprueban porque son importantes y son buenas para el departamento. Ahora, hay otro tanto que son irregulares, que no están bien hechas, que no se hizo el camino correcto, que se... Bueno, ahí está el no y vamos a ver, ¿no? O tráiganme los argumentos que me convenzan de que esto está bien y lo vamos a discutir y veremos después si lo acompañamos. ¿Habrá coalición en Canelones? Bueno, para las municipales. Es un tema que es un tema que está arriba de la mesa. Yo creo que habrá que sopesarlo, llegado el momento y cuando se definan quiénes son los candidatos, porque muchas veces los sectores políticos, y lo digo sin haber pasado un proceso electoral, no tienen la posibilidad de tomar las decisiones que comprometan al resto del partido. Y esto, después de que se decanten los equilibrios electorales, habrá quien es el vocero y se pueda sentar a estas negociaciones. Hoy creo que no están dadas, porque hoy tenemos la foto del periodo pasado y vamos a iniciar el año que viene un proceso electoral que podrá concluir. Fíjese que la elección interna es en el inicio del 2024 y la elección municipal es a mediados de 2025. Hay un proceso muy largo en el medio y los equilibrios son los que van a mandar si hay posibilidad de sentarse a la mesa a negociar. Yo no me puedo sentar a negociar hoy con quien no sé si mañana va a tener respaldo o va a tener el apoyo interno dentro de su partido. Lo planteo porque es Vox Populi de que la coalición nacional está analizando acuerdos en intendencias como la de... en intendencias, en departamentos, donde claramente no pertenecen a la coalición de gobierno, ¿no? Salto, Canelones, yo creo que y otros puntos. Estoy de acuerdo, pero nosotros estamos trabajando desde otra perspectiva y eso se lo planteaba, yo creo, en alguna oportunidad anterior. Nuestra intención es generar el proyecto primero. Canelones hoy, y es una opinión muy personal, no ha generado de la oposición un proyecto político alternativo a la izquierda con la suficiente fuerza, con la suficiente madurez y con la suficiente información. Siempre se ha hecho para tratar de generar algo, pero no sé si con la convicción o con eso de acumulación de fuerza para poder disputarlo con chances. Y eso quizá es un reproche que me hago y le hago a mi partido en voz alta. Y nosotros estamos trabajando para eso, para tener el proyecto, para generar el proyecto, para conocer cuáles son las dificultades, para tener un buen análisis y diagnóstico de lo que hoy no nos gusta y lo que queremos hacer. ¿Y cómo se trabaja para eso? Bueno, creo que sumando voluntades, hoy estamos en este proceso. ¿Conversa con la gente? Estamos conversando. ¿Qué le dice la gente? La gente... Dos temas, reforma previsional y reforma educativa. ¿Qué opina el vecino o la vecina sobre eso? Sobre la reforma educativa hay una gran incógnita. Y se lo digo con conocimiento de causa, hay una gran incógnita por parte de la población en general. Mi señora es docente. Y por ende, nada, su señora no sabe a qué apunta la reforma. Y por ende tiene muchas dudas. Y yo creo que ahí no es un tema de las dudas en sí. Creo que hay un enorme debe en el proceso de comunicación que ha tenido el gobierno con respecto al tema este. Y hoy estamos asistiendo a un cambio en el que se va a trabajar sobre cuáles son los alcances de la reforma. Yo lo veía ayer, hasta hace pocos días, la única propaganda que uno veía sobre el tema de la reforma era el antagonismo que tenía el gremio con la reforma. Y que estaba en contra y decía la reforma quita derechos. No, hay una sola lectura. Es una lectura hemipléjica. Hoy veo que el gobierno está haciendo propaganda y mostrando cuál es la reforma y diciendo, tenemos una dificultad. Los números en Uruguay son alarmantes. El número de aprobación en Uruguay son alarmantes. El promedio en el mundo de aprobación en secundaria anda en torno del 83, 84%. Uruguay está en torno al 40%.
de los egresados de secundaria. Estamos lejísimos de los números internacionales, estamos lejísimos de Chile, estamos lejísimos de otros de países sudamericanos. Y hay un problema. Obviamente que hay que hacer algo. No sé si esta será la mejor reforma y eso habrá que verlo puesto en práctica. ¿Y reforma previsional? Y bueno, la reforma previsional, yo creo que el gobierno está teniendo una enorme valentía, un enorme compromiso, pero todo el mundo sabe que hay que hacer. Bien. Todo el mundo sabe que hay que hacer. Morandi, gracias por haber estado. Muy bien, muchas gracias. A las órdenes. A ustedes también, vaya el agradecimiento por habernos acompañado en un nuevo programa de Agenda Abierta. Será hasta la próxima, que pasen bien, chao.